Bienvenidos a un nuevo video de Bondi Machine. En este video vamos a ver cómo implementé la APU, el chip de sonido de la Nintendo para nuestro Bondi Game. Vamos a eso. Bueno, lo primero que hay que saber es cómo funciona la APU. En la NES original, la APU es parte del mismo microprocesador, ¿sí? El procesador Rico implementa el 6502 y además le agrega las funciones de sonido. En nuestra versión, nosotros estamos usando un 6502, una versión moderna, pero es un 6502 y eso no viene. Entonces lo que vamos a hacer es implementarlo por separado en un ESP32, la parte del sonido. ¿Cómo es que funciona? Bueno, hay unas direcciones de memoria, ¿sí? Que acá le dice registros. La APU tiene básicamente 5 canales de audio que se pueden configurar. Entonces, bueno, lo que hice yo es agarrar el código, ¿sí? Y empezar a crear, ¿sí? Cada uno de los canales. Bueno, ¿y qué hice para probarlo? Eso es lo importante. Lo que hice fue, agarré un emulador de Nintendo, en este caso el Messen, ¿sí? Para la Mac. Y lo que hice fue poner breakpoints cada vez que trata de acceder a estas direcciones, ¿sí? a estos registros que son los que configuran la APU. Entonces agarré el jueguito que estamos tratando de correr, el Nuts and Milk. ¿Sí? Me fijé cómo va configurando la APU, ¿sí? Qué comandos le va pasando, cómo inicializa a cada uno de los canales, cómo le va pasando las notas. ¿Ven? Ahí va como cuadro por cuadro. Entonces, bueno, este debugging lo hice a mano y fui como copiando. ¿Sí? Hice un test donde fui copiando cada uno de estos comanditos que se iban mandando. ¿Sí? Después la música como que la anoté en unos arrays, o los efectos de saltar y demás. Y lo que hice fue, este test lo que hace es generar un archivo .wav de audio. Entonces comparé que lo que salía del emulador o del juego terminara sonándome igual. Entonces este es el resultado de correr ese test. Sí, ahí como que hizo un poquito de la música de fondo, después hizo un sonidito de salto y después perdió. Pero fíjese. Ahí tiene un sonidito de salto y si cargo, la música bueno, de cuando cae, que hace todos los ruidos, y de cuando pierde. Así que bueno, eso fue. Esa fue la primera parte del trabajo, ¿sí? Generar el código que emula la PPU, que genera las frecuencias. La segunda parte era instalar este código dentro del ESP, detectar estas direcciones de los registros nuevos. Y un desafío que hubo era, necesitaba más pines para el espacio de direcciones, porque antes era A0, A1, A2. Y acá tuve que pendear A3, A4 y A5 también. Y aparte agregar un chip select para lo que es el 4000, para la APU. Que en la vida real no hay un chip select porque está todo dentro del mismo microprocesador. Pero acá, como tengo un procesadorcito aparte para la APU, necesito agregarle un chip select. Como el SP es de 32 bits, pone en un registro los primeros 32 pines y en otro registro del 32 al 39. Y yo tuve que mapear en el 32, el 37, el 39. Se me complicaba que tenía que cambiar ese código que yo había hecho en Assembly. Para poder hacer el input más rápido y demás, tenía que mutarlo y empezar a gastar el doble de memoria para poder guardar el registro extra y demás. Antes de caer en eso, estuve pensando un poco el problema. Este es el registro del input, ¿sí? Original, tal cual como venía. Y acá están mapeados, ¿sí? Cada uno de los pines que estoy utilizando. Entonces tuve que empezar a trabajar con el segundo registro, que acá es donde yo les digo que les puse los address extendidos. El chip select, el nuevo el AS, lo dejé dentro del primer registro y ahora les voy a mostrar por qué. Como está este espacio vacío acá, que en realidad se utiliza para conectar la memoria interna, con lo cual, nada, yo no los leo.
Si fijamos, entra casi que justo, ¿sí? Si nosotros corremos en el registro este a la derecha 4 bits, ¿sí? Lo que estaba antes en 2, 3 y 7 terminó siendo 6, 7 y 11, ¿sí? Entra justo acá. Entonces podemos armar un único registro de 32 bits donde yo haya remapeado, ¿sí? Tengo todo el contenido original y en este espacio que estaba vacío, que tenía datos que para mí son basura, que no me importan, le puedo meter la información en el código que hace el scanning, ¿sí? del bus. El código este se llama por interrupción cada vez que hay un clock nuevo. Ahora lo que hago es, aprovecho, por eso dejé el chip select en el primer registro para minimizar la cantidad de operaciones. Primero me fijo el del chip select de video, ¿sí? Si invertí la condición, si me vino un chip select de video, listo. Sigue el código exactamente igual que como era antes. Pero si me viene un chip select del audio, recién ahí leo el segundo registro para ver los pines altos. Y bueno, y le hago esto de shiftearlos, ¿sí? Y mezclar todo en un único registro final que queda acá. Y a partir de acá el código sigue igual, porque ese registro tal cual quedó 32 bits lo guardo, ¿sí? En el mismo buffer que tenía antes. Sorteamos el problema de no tener que agregar más lecturas y más tiempo de ejecución en la interrupción, que ya era bastante problemático. Por último, modifiqué el ROM de pruebas y le agregué la posibilidad de que si uno le manda dos botones juntos, inicializa un conjunto de comandos de sonido, ¿sí? Que son también sacados del juego, los mismos, una parte más corta, y los pasa por el bus. Entonces vamos a ver eso. Sí, puedo ir cambiando el color de fondo y más, pero ahora si aprieto los dos botones juntos, suena. Ahora, si ustedes prestan atención, suena lento. Suena lo que tiene que sonar, pero suena lento. ¿Por qué suena lento? Bueno, porque nuestra CPU está funcionando a 20 cuadros por segundo. Vamos a tener que optimizar el código de render de CPU para poder llegar efectivamente a los 60 cuadros por segundo. Bueno, esta fue la actualización de Bondly Game y espero que les resultara interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete.